Estos últimos días han salido muchísimas noticias. La banlist, presentación de productos y nuevas cartas. De lejos, lo más interesante fue en la banlist, de eso no hay duda. Pero también una carta tomó mucho protagonismo. Mulchumi Purulia, y por una clara razón. Monstruo efecto, nivel 4, atributo agua, tipo aqua, consciente ataque y 600 de defensa. Con el siguiente efecto, solo podemos activar efectos de monstruos Mulchumi una vez durante el turno que activamos esta carta. Si no controlamos cartas, efecto rápido, puedes descartar esta carta y aplicar esos efectos por el resto del turno. Cada vez que tu oponente invoque normal o especialmente un monstruo de la mano, roba una carta. Durante la Endphase, si tienes más cartas en tu mano que el número de cartas que tu oponente controle más 6, baraja cartas aleatoriamente de tu mano al deck igual a la diferencia. Hay muchísimos detalles que quiero comentar sobre esta carta, así que saquemos la lupa. Rápidamente podemos asociar este efecto a una de las cartas más controversiales en el juego, Maxi, carta que te guste o no, tiene muchísima influencia en el formato donde se encuentre libre, ya sea OCG o Master Duel. Y bueno, la salida de Purulia trae consigo una clara intención de solucionar quizás este problema. Déjenme explicar. Maxi es una hand trap de activación casi automática y su efecto hoy en día tiene mucha influencia en el turno que resuelva, ya que hará al jugador afectado pensar en no desarrollar su juego o hacerlo a cambio del mayor recurso en Yu-Gi-Oh! Robar cartas. No existe hasta ahora una carta con un uso tan fácil, tan versátil y con tanta influencia. En conclusión, por estas características resulta una carta problemática. Y es aquí donde entra Mulchumi Purulia, que como vamos a analizar más adelante, viene a ser una carta con uso restringido, menos versátil y con influencia reducida en el turno en la que se active. A eso también debemos sumarle una suerte de balance el efecto de robar cartas, que sería justamente el de regresar cartas en la Endphase. Si tenemos más cartas en la mano que la del oponente en el campo más 6. Sabiendo todo esto, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pretende Konami con esta carta? Bueno, a continuación responderemos a esto paso a paso. Esta carta solo puede ser activada al no controlar cartas, lo que convierte a Purulia en una carta que solo la vamos a poder sacar provecho yendo segundo, por lo que muy probablemente la hayamos en side deck. Por otro lado, solo nos permite activar efectos de monstruos Mulchumi una vez por el resto del turno, lo cual evita que podamos usar hand traps convencionales. Aquí separo dos ideas. Primero, que es obvio que saldrán más cartas Mulchumi, ese tema lo daré más adelante. Y segundo, que si llega a ser usada de side deck, difícilmente el jugador opte por llevarla con más hand traps. Y esa toma de decisiones hace que el uso de esta carta sea más complicada, lo que en mi opinión me parece genial, ya que hace más interesante buscar contextos específicos donde esta carta brille, no como Maxi, que es infinitamente más versátil. Y ahora que toqué esta palabra, vayamos al segundo punto. Purulia solo nos hace robar carta cuando el oponente invoca especialmente de la mano o hace invocaciones normales, por lo que difícilmente vayamos a usar esta carta en respuesta a algo o esperar a activarla, porque es común que el oponente empiece el combo con una normal summon. Así que si queremos robar carta tendríamos que activarla en draw o standby phase, lo cual también ayuda a que no se pueda activar Triple Tactics Talent. Bueno, esto solo quedaría en idea, ya que dependerá mucho del deck que enfrentemos por usar correctamente esta carta. Ahora, el hecho que solo robemos bajo estas dos condiciones me hace pensar muchísimo en la influencia que tiene frente a decks específicos. Así que para analizar esto, vayamos al tercer punto. Pongamos de ejemplo el que de lejos se comenta sería el mejor escenario de uso para Purulia contra Floowandereeze. El combo habitual nos haría robar 3 cartas y muy probablemente el oponente termine turno con 2 a 3 cartas en campo. ¿Qué sucede con nosotros si hemos activado Purulia? Pues robaríamos 3 cartas y no habría que devolver al deck ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos 7 cartas y el oponente tiene 3 en campo, más 6 de la condición daría 9. Por ende nos quedaríamos con las 7 cartas. Ahora, por nuestra draw phase tendríamos 8. Si usamos el poder de las matemáticas, en teoría estaríamos con 2 cartas de ventaja frente al oponente. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos segundos y no usamos nada, empezaríamos turno con 6 cartas. Bueno, conclusión. Esta ventaja es significativa sin lugar a dudas, pero no termina siendo determinante para la terminación del duelo. En Yu-Gi-Oh! Existe el factor suerte, por lo que 2 cartas pueden ayudarnos mucho o poco. Si lo comparamos con Maxi, los escenarios perfectos son muchísimo más amplios. No sería sorpresa para nosotros robar más de 3 cartas si el oponente decide seguir su combo, lo cual eso sí sería determinante. Más aún si le sumamos el hecho de que se pueden usar más hand traps, frenar el combo del oponente y sin tener ninguna penalización o balance por robar tantas cartas. Y esto justamente me lleva al cuarto y último punto. Esta clase de efectos limitantes es lo que se comentaba cuando en redes sociales habría el debate de cómo nerfear a Maxi. Les voy a ser sincero, yo creo que su limitante más fuerte ya son sus efectos anteriores. Esas últimas líneas cumplen, para mí, la función de un aviso. Déjenme explicar. Es un hecho que el juego en sí ha evolucionado bastante, y con el pasar de los años, Konami ha intentado parchar la jugabilidad sacando board breakers y más hand traps, cada vez más específicas y balanceadas. Con solo decir que a la fecha que estoy dando esto ya se anunció otra hand trap,
Emperor's Keep, carta trampa con efecto algo similar a Ash y con un cierto balance. Y aquí entran las últimas líneas del efecto de Purulia, ya que yo creo que es el inicio a ver más seguido hand traps o board breakers con efectos más balanceados. Esto realmente me gusta, ya que tenemos más variedad y posibilidades al armar estrategias y contraestrategias. Ya habiendo analizado esta carta, o hacer el intento, quiero terminar el video con la sección conspiranoica, ya que de estos 4 puntos explicados salen algunas ideas bastante interesantes y quiero empezar con la que más me gusta. Es obvio que saldrán más monstruos Mulchumi, lo sabemos por uno de los efectos de Purulia, pero aquí existen dos alternativas. Que sea un arquetipo como el que todos conocemos, con iniciadores, condición de victoria, bla 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 bla, o sea una familia de hand traps similar a los monstruos sí, lo cual sería algo sumamente interesante de ver y abre la posibilidad a más conspiración. Como ya hemos visto, Purule nos hace robar cuando el oponente hace normal o invoca de la mano, pero ¿qué tal si es solo el comienzo para nuevos monstruos Mulchumi que nos hagan robar frente a otras situaciones? Doy ejemplos. Si el oponente hace normal o invoca especialmente de la zona de removidos, si el oponente hace normal o invoca especialmente solo del extra deck. Bueno, ya entienden mi idea. Esto, en mi opinión, estaría genial. Como ya mencioné, le añade variedad al armar estrategias al juego, claro, obviamente con su respectivo balance. ¿Qué te pareció todo lo mencionado en este video? ¿Cuál crees que sería el uso apropiado para esta carta? Yo mencioné la más fácil, Fluwanderis, pero quizás me estoy olvidando de más posibilidades. Y por último, ¿te parece correcta la idea de que Konami lance ese tipo de cartas? Déjamelo en los comentarios.